Buenas noches, muchacho. Veo que has regresado. Entonces, ¿quieres oír el resto de la historia del joven Yasuo? Está bien. ¿Tienes idea de quién podía ser aquel espadachín que irrumpió en el claro del bosque? ¿No terminas de entender qué tiene todo esto que ver con aguas estancadas? No te impacientes. Ponte cómodo y pide una ronda. Esta noche voy a contarte la historia de Yone, el imperecedero. Como ya te conté, Yone fue siempre muy protector con Yasuo. Hizo todo cuanto pudo para encarrilar a su hermano. Pero finalmente, cuando el maestro Souma tomó a Yasuo bajo su tutela, no pudo hacer nada para frenar aquel viento indomable. Incluso dudaba de que el maestro pudiera encontrar una cura para su arrogancia. El propio Yone se convirtió en un guerrero extraordinario. Su disciplina, su rectitud y sentido estricto del honor y el deber fueron los caminos que lo condujeron a ser el guerrero más valioso de su aldea. Nadie podía igualarlo como espadachín, aunque Yasuo contara con la evidente ventaja de la legendaria técnica del viento. Las noticias de la invasión noxiana llegaron a su aldea, llevándose la paz y la tranquilidad como las hojas barridas por el viento. Una jovencísima comandante llamada Irelia se había alzado como la líder de la resistencia de Jonia. Yone tuvo que recordarle a su hermano el deber que había jurado cumplir. Mientras todos los guerreros partían para unirse a la guerra, Yasuo debía quedarse protegiendo a su maestro y a su pueblo. Aun cuando la aldea quedaba ya muy lejos, la duda seguía acechando a Yone como una sombra que nunca terminaba de abandonarlo. La batalla fue sangrienta. No comprendían por qué Noxus se les echaba encima como un perro rabioso y hambriento. De cualquier modo, no estaban dispuestos a dejarse vencer, y el imparable avance noxiano chocó de frente con la resistencia jonia. Yone perdió a muchos hombres, valerosos guerreros, amigos y compañeros. ¿Acaso no tenían ningún respeto por el equilibrio y los espíritus que habitaban en aquel lugar? Cuando terminó todo aquello, reunió a sus compañeros atravesando aquel campo de batalla encharcado de sangre. Los sanos cargaron con los heridos, y cuando no quedaba esperanza de encontrar supervivientes, emprendieron el regreso a casa. Apenas llevaban un par de jornadas de viaje cuando una ensordecedora explosión retumbó por todo el valle, helándoles la sangre en las venas. Yone dirigió la mirada hacia el horizonte, no muy lejos del lugar en el que se acababa de librar la batalla. ¿Fuego en el cielo? Observaron consternados cómo las llamas se extendían por sus tierras sagradas y cómo devoraban la vida a su paso. Jamás habían visto nada semejante. La locura de Noxus no conocía límites. Un pesado silencio los acompañó durante el resto del camino. Antes incluso de que pudieran verlo, el olor a incienso llegó hasta ellos arrastrado por la húmeda brisa. Algo había ocurrido. Yone echó a correr y cuando al fin llegó, las calles de su aldea estaban completamente desiertas. No había rastro alguno de violencia ni de saqueo. Instintivamente se dirigió a la escuela, donde encontró a todos los habitantes del pueblo en silencio, alrededor de un cuerpo inmóvil. Yone sintió cómo su corazón se paralizaba. Era el maestro Souma. Los sentimientos se agolpaban en su pecho. Miró el cadáver consternado y preguntó dónde estaba su hermano y si los culpables de aquella atrocidad habían sido los noxianos. Uno de los ancianos del pueblo lo miró fijamente y mientras todos guardaban silencio, le respondió: No vimos a nadie acercarse al pueblo. En medio de la noche oímos un gran estallido y sentimos una fuerte ráfaga de viento que procedía de aquí. Cuando llegamos, el maestro ya estaba muerto y Yasuo no estaba por ninguna parte. Yone cerró fuertemente los ojos. Cada palabra se clavaba en su vientre como una daga. Aquello no podía ser cierto. Apretando los puños, Yone ordenó que llamasen al purificador de huesos para preparar la ceremonia de su entierro.
que atendiesen a los heridos de la batalla y que él iría a buscar a Yasuo. Aunque no tenía ni idea de a dónde podía haberse dirigido su hermano, partió en su busca, llevando consigo los pensamientos que lo atormentaban. No podía haber matado a su propio maestro. Tenía que haber una explicación para aquello. Sin embargo, una cosa era cierta. Si Yasuo había dejado a Souma desprotegido, no era menos culpable de que si lo hubiera matado con sus propias manos. Finalmente lo encontró. Debía llevarlo de vuelta a la aldea para que pudieran juzgarlo. Al menos en aquello no podía fallar. Sus katanas resistían los golpes. No quería acabar con él, pero tenía que pagar por lo que había hecho, aunque en el fondo de su corazón... Tras aquella estocada, abrazó la oscuridad. Yone despertó sobresaltado, buscó su espada. Pero, ¿dónde estaba? Sintió una mirada clavada en él. Un zorro de 9 colas lo observaba con calma. Yone se puso en pie. Observó aquel maravilloso lugar, pero había algo... Yone siguió a la criatura, mientras una pesada bruma parecía asentarse sobre su mente. ¿Quién era él? ¿Cómo había llegado hasta allí? Todo parecía perder importancia mientras seguía al espíritu, transitando por aquellas tierras llenas de prodigios. El espíritu lo condujo al pie de un hermoso árbol dorado, cuyas hojas brillaban como el sol del atardecer. Aunque una voz arrastrada por el viento parecía llamarlo, se detuvo observando un extraño portal que parecía descender a lo más profundo del abismo. Había algo que no iba bien. De nuevo, todo era oscuridad, pero aquella vez era diferente. Aquella extraña brisa lo atravesó, tomando la forma de 2 espadachines sin rostro. Uno cayó y Yone corrió hacia él. Había algo familiar en aquel hombre. Su propio rostro le devolvía una mirada pétrea y dio eco a sus propias angustias. Estaban allí, por todas partes. Amigos, maestros, compañeros. Todos gritaban agónicamente. Oía sus voces, pero no podía ayudarles. Les había fallado. Podrías haberlos salvado. Toda su rabia y su culpa ardieron en su interior, mientras golpeaba furiosamente con sus puños aquella figura de piedra que le recordaba su propia debilidad. Algo acechaba desde las sombras. Atraído por su ira, la figura de un demonio surgió del agua. Era una zacana. Había venido a consumirlo. El azacana era muy poderoso. Lanzó estocada tras estocada con su espada fulgurante. Una de las armas de Yone se partió, y la hoja demoníaca descendió sobre él. Rápidamente agarró el arma del demonio y lo derribó con furia. Concentró su energía y atravesó su cuerpo con un tajo fugaz. Pero, ¿eso era todo? Las luces del festival brillaban en la noche clara. Su hoja refulgió sedienta. Lo observó todo con sus nuevos ojos. Todo era diferente. Era él, pero también era el Azacana, una simbiosis impía que le había permitido traspasar el umbral del reino de los vivos. Yone podía sentir una presencia poderosa crecer en el interior del bosque, no muy lejos de allí. Entonces lo supo. Otro demonio. Miró la hoja carmesí que brillaba con impaciencia. Era la hora de la caza. Sintió como el aura demoníaca a la que se aproximaba crecía repentinamente. Tenía que detenerlo. Pasó como una exhalación por su lado, derribando al monstruo. Sin embargo,
El hombre al que acababa de salvar se interpuso entre él y su presa. ¡Muéstrate! Era su hermano Yasuo. No podía permitirle que se interpusiera en su deber de nuevo. No estoy aquí por ti. Pudo derribarlo de una sola estocada. Su espíritu se había quebrado. Matarme no sirve de nada, cazador. Mientras él viva, regresaré. Ignorando sus palabras, Yone continuó cortando el aire, preciso y letal. Yasuo se puso en pie y lanzó un torbellino hacia él. La diferencia de poder era evidente. En su estado no podría combatirlo. El demonio creció, alimentándose de la desesperación de su hermano. El mejor discípulo de Sombra. Menuda decepción. Y tu honor lo ha traído hasta aquí. Es mejor que vivir sin él. En ese instante se dio cuenta. Yone. No soy un asesino. Entonces, ¿por qué estás huyendo? Yasuo había encontrado su camino. Su pasado lo atormentaba, pero ahora el viento lo guiaba. Por fin iba a enfrentarse a sus demonios. Estoy harto de huir. Los dos espadachines combinaron sus fuerzas. Podrían luchar juntos por última vez. La ira demoníaca aumentaba cada vez más. Sus aceros cruzaron el aire. Yone concentró su fuerza y mandó al demonio por los aires. Yasuo lanzó una estocada tras otra en un baile mortal. El demonio cayó exhausto. No seré el último. Paseó la mano con suavidad por su hoja y una máscara se materializó. Yasuo esperaba en silencio. Reclama tu venganza, hermano. Puede que merezcas morir, pero no por mi mano. Entonces ya no tengo nada que hacer en Jonia. Incluso el viento tiene un camino, hermano. Hasta siempre, Yone. Yasuo partió. Que el espíritu de Jonia te guíe. Tal vez podría llegar a perdonarse a sí mismo algún día. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que el joven Yasuo pudo encontrar al asesino de su maestro? Bueno, eso es otra historia que te contaré otro día. Y ya sabes, si te ha gustado, invítame a un trago con un like y suscríbete para poder encontrarme en esta taberna cuando quieras oír nuevas historias.